Buenas noches, estamos en la sesión del 14 de febrero del 2018. Pues espero que hayan pasado un bonito día y si no, pues todavía están a tiempo de hacer algo para celebrar en esta ocasión. Y bueno, pues quisiera yo comentar algo de lo que vamos a tener que trabajar en esta última semana de trabajo, que es la semana 4 de este presente módulo 6 de su proyecto de la prepa en línea CEP. Pues quisiera ser breve y pasar a la presentación de cómo vamos a elaborar nuestro proyecto integrador. Bien, pues el título, como ya habrás visto, se llama My House and My Community. Y para elaborar el proyecto integrador, recuerda que debes aplicar las nociones gramaticales de las unidades 6 y 7, así como el vocabulario relacionado con los integrantes de la familia, ocupaciones, profesiones, el tema de traveling around, que son lugares públicos, partes de la casa, y cómo dar indicaciones. Para ello, pues vamos a utilizar algunas palabras que nos dan pie a cómo dirigir a una persona hacia algún lugar en específico. La estructura que puedes utilizar para hacer tu proyecto integrador es there is, there are, para decir hay o hablar de existencia, pero también algunos verbos para dar indicaciones con algunas preposiciones y también que podamos ubicar algunos objetos dentro de la casa. Esta modalidad de la prepa en línea se caracteriza porque tienen que hacer siempre uso de sus conocimientos previos. Entonces aquí vamos a aplicar todo lo aprendido durante las semanas previas, la semana 1, 2 y 3. Vuelves a tomar el vocabulario aprendido y las estructuras gramaticales que fuiste aprendiendo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta semana 4? Es una presentación en PowerPoint. Ahí comenzamos con el primer punto de nuestra actividad para cubrir con lo especificado en la rúbrica. Vas a incluir en esta presentación en PowerPoint un diálogo que se te va planteando, pero vamos a irlo complementando precisamente con la presentación y descripción de 3 integrantes de tu familia, la descripción de tu casa y las indicaciones para llegar a los lugares que se solicitan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues vamos a presentar un diálogo que lo vamos a complementar con el que nos dan aquí en las indicaciones y ese diálogo lo vamos a complementar con aquella información necesaria pues para darle coherencia y seguimiento a la conversación. Tenemos que escribir e ilustrar la información en cada una de las diapositivas como se indica en las instrucciones. Bueno, vamos a imaginar el diálogo que se lleva a cabo entre dos buenos amigos. Una de ellas se llama Laura, que se mudará cerca de la casa de Dani, debido a que pues al papá lo van a transferir en su lugar de trabajo y Dani la va a recibir en su casa para que ella empiece a familiarizarse con la ciudad, ya que pues ella digamos que viene de fuera. Entonces, una vez que identificamos el contexto, podemos pasar a la elaboración de lo que es el proyecto en sí. Bien, en la diapositiva número 1 vamos a incluir lo que son nuestros datos personales. Aquí puedes poner alguna imagen para personalizar tu trabajo. Bien, pasando ya a la diapositiva número 2, hay que copiar, esto es en lo que sí quiero puntualizar, hay que copiar como tal el diálogo entre Laura y Dani, tal como se ve aquí en el ejemplo, y en la parte donde dice Dani hay que escribir lo que falta del diálogo. Esa es la parte donde tú vas a contribuir con explicar cómo llegar a tu casa, incluir lugares públicos que sirvan como referencia y los nombres de las calles. Bien, continuamos con el diálogo y contestamos a la pregunta también, donde vamos a escribir lo que falta para explicar cómo llegar a la farmacia cercana a tu casa, incluir lugares públicos que sirvan como referencia y los nombres de las calles. Como verás, te está pidiendo específicamente solamente que indiques cómo llegar a 2 lugares, que es cómo llegar a tu casa y cómo llegar a la farmacia. Los demás lugares públicos de los que vas a hablar solamente sirven como referencia para cuando estamos dando indicaciones de cómo llegar a estos 2 lugares. Porque
Luego la confusión es de que explican cómo llegar a su casa, pero también mencionan otros lugares públicos y ahí comienzan a confundirse y hacer una presentación pues que ya se comienza a salir del contexto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos ya la plantilla que se las voy a proporcionar en la plataforma para que les la puedan seguir como un ejemplo. Bien, una vez que ya has indicado cómo llegar a tu casa y cómo llegar a la farmacia, insertamos un croquis que corresponda con esa indicación que estás proporcionando. Como verás, aquí tenemos tres elementos: el diálogo o los dos mini diálogos, las dos explicaciones de cómo llegar a tu casa y a la farmacia, pero también el croquis. Y aquí sí quiero ser muy puntual en que toda esta información sí cabe perfectamente bien en esta diapositiva, porque si no comienzan a hacer una diapositiva para un diálogo, una para cómo llegar a la casa, otra para la otra parte del diálogo, cómo llegar a la farmacia. Ahí ya llevan 4 diapositivas y eso pues no es necesario. En esta diapositiva 2 debe venir toda esta información. Ahora, en cuanto al croquis, recuerden que esta modalidad requiere que hagas uso de tus conocimientos previos. Entonces aquí lo que sí les pido es que hagan un croquis, pues que esté de acuerdo a este proyecto que ustedes están realizando, sobre todo su proyecto de vida y el compromiso que ustedes tienen con él, para que hagan un croquis, pues digamos que esté de acuerdo al nivel en el que ustedes ya están. Es decir, no se vale, por ejemplo, que hagan un croquis en una servilleta a lápiz y le tomaron foto y ese es el que insertan. Entonces, pues ya puedes hacer uso de Word o incluso dentro del mismo PowerPoint puedes hacer el croquis. Incluso puede ser un croquis que copies de alguna imagen de internet, solo recuerda referenciarla. Y tal vez en ese croquis con Paint, por ejemplo, seguir una rayita conforme a las indicaciones donde nos estás describiendo cómo llegar a tu casa y a la farmacia. Entonces aquí es donde vas a hacer uso de tu creatividad. Bien, entonces esta sería la diapositiva número 2. Pasando a la diapositiva número 3, la misma dinámica, copiamos aquí la parte del diálogo que está con verde y donde dice Dani, escribimos lo que falta en el diálogo. ¿Con qué lo vamos a complementar? Bien, vamos a presentar solamente a 3 integrantes de la familia, ¿ok? Nada más a 3. Para cada uno de ellos tenemos que mencionar estos datos: su nombre, el parentesco que tiene contigo, su edad y su profesión. Es decir, de cada integrante de la persona que vas a presentar, solamente vas a agregar 4 datos. No es necesario que hagas una super mega biografía donde ya no te cupo en la diapositiva y después comenzaste a revolver temas que ya no vienen aquí. Entonces, es una presentación muy breve. Entonces, tenemos aquí el integrante 1, su nombre, parentesco, edad y ocupación. Eso es todo. Enseguida continuamos con el diálogo, donde contesta Laura, se presenta a ella, y aquí insertamos una imagen que represente el diálogo. Puede ser una familia que está ahí sentada, o incluso alguna imagen que tomas de internet, o alguna fotografía que tengas y que se pueda, o que esté, digamos, ad hoc a lo que es el diálogo que aquí se está presentando. Entonces ya tenemos que la diapositiva número 3 es la parte del dialoguito, la presentación de los 3 integrantes de la familia y la imagen. Son 3 elementos que deben venir en esta diapositiva. Y vuelvo a insistir, toda esta información cabe en la diapositiva número 3. No hace falta otra diapositiva más. Entonces ya vamos en la diapositiva número 3, donde nos cabe la información perfectamente. Después tenemos la diapositiva número 4, la misma dinámica. Presentamos lo que es esta parte del dialoguito. Y donde dice Dani lo vamos a complementar. Y aquí también, para que no haya confusión, son 3 espacios de tu casa, por ejemplo la sala, la cocina y el comedor. Y vas a mencionar un objeto, por lo menos, donde se encuentra en este espacio y su ubicación. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el espacio de tu casa, la sala. Y aquí nos vas a poner, esta es la sala, la televisión está encima de la mesa. Esta es la recámara, la mesa está frente a la ventana, etcétera. ¿Ok? Son 3 lugares los que vas a presentar. Entonces, si te fijas, son 3 elementos, ¿no? El lugar de la casa, el objeto
y su ubicación. Aquí vas a usar las preposiciones del lugar que vimos anteriormente. Después continuamos el diálogo y podemos insertar imágenes que hacen referencia a esas partes de la casa que estás describiendo. Bien, pues una vez que has integrado tu presentación en PowerPoint, aplícale un diseño según tu creatividad, verifica que hayas integrado los elementos solicitados, sobre todo revisa la gramática, la ortografía, por favor usa algún diccionario si no estás seguro de cómo se escribe alguna palabra. Y bueno, guarda la presentación como lo has venido haciendo hasta hoy, que es apellido, nombre, módulo 6, semana 4, proyecto integrador, y ya puedes subir tu actividad a la plataforma. Como verás, es una actividad pues pequeña, a lo mejor un poco laboriosa, pero toma en cuenta que en esta semana ya no hay otra actividad integradora más que el proyecto integrador. Bien, asegúrate, por favor, para que tu proyecto cumpla con todo lo requerido. Recuerda que el proyecto integrador tiene un valor del 30%, es decir, un valor muy alto en comparación con lo que son las actividades integradoras. Entonces, revisa la rúbrica para que así te asegures de que tu proyecto pues cumple con todo. Recuerda que tenemos 4 aspectos que se manejan en la rúbrica, que es el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el de pensamiento crítico. Entonces, haz un checklist para que vayas verificando que tu actividad cumple con todo lo solicitado. ¿Ok? Bien. Bueno, esperando que quede claro lo que tenemos que hacer en el proyecto, me gustaría retomar algo del vocabulario que te va a hacer falta para que puedas elaborarlo. Aunque pues no, bueno, se supone que ya es como reciclar lo que aprendiste. Bien. Vamos a dar un repaso a lo que son las preposiciones de lugar. Para ello puedes contestar a las preguntas where is the, ¿dónde está? El o la, it is, esto está, they are, ellos están, cuando hablamos de varias cosas. Entonces, where is the es para preguntar dónde está algo. Por ejemplo, where is the television? It is, para responder, esto está, o él está, o ella, según el objeto. It is in front of the window, ¿no? They are, cuando hablamos en plural. Bien, para esto tenemos las preposiciones que te pueden servir. Las tenemos aquí arriba como ejercicio también en la plataforma. Seguramente ya las pudiste verificar. Tenemos las preposiciones above, below, over, under, in front of, opposite, at the corner of, next to, behind, between, on y beside. Son preposiciones que nos indican dónde se ubican las cosas. Ahora tenemos las palabritas que están aquí, que son turn right, go past, turn left, go straight ahead, para indicar movimiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, turn right, gira a la derecha, go past, pasas y tienes que dar alguna referencia, por ejemplo, pasas el banco, go past the bank, pasas el cine, go past the cinema, go straight ahead, sigue derecho, turn left, gira a la izquierda. Estas palabras nos pueden ayudar para cuando estamos dando indicaciones de cómo llegar a la farmacia o a nuestra casa, que eso es lo que tenemos que describir en el proyecto. Bueno, una vez que diste un repasito a lo que son las preposiciones del lugar, podemos pasar a lo que son preposiciones de dirección. A diferencia de las anteriores, las preposiciones de dirección, es importante que notes que llevan un verbo porque indican movimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, up, down, over, to, away from, past, into, out of, around, onto, of, across, through, along. Bueno, este recurso pues lo puedes repasar, pero aquí lo que sí quiero comentarles es eso.
siempre estas preposiciones van a ir acompañadas de un verbo. Entonces voy a decir, bueno, una vez que entiendo cuál es el significado de estas preposiciones, por ejemplo, up, hacia arriba, down, hacia abajo, ¿no? Entonces ya puedo usar un verbo que puede ser go, drive, walk o turn. Go up o go down. Go over, go into o go out of. Turn, turn around. Walk, caminar. Walk away from, walk out of, walk across, etc. Entonces, hay que identificar cuáles son las preposiciones de lugar y cuáles preposiciones son las que me ayudan a dar movimiento, ¿no? Dirección. Bien, aquí tenemos otras frases que nos pueden servir, que son esas preposiciones de lugar que nos van a ayudar a identificar dónde se encuentran algunos objetos, pero también cómo damos direcciones. Por ejemplo, turn left, turn right, go straight ahead, go past and cross, ¿no? Ten presente que al preguntar cómo se llega a algún lugar, pues tenemos que utilizar o a completar, por ejemplo, la pregunta how can I get to, cómo llego a, y ya puedes mencionar el edificio o el lugar al que quieres llegar. Por ejemplo, how can I get to the police station? How can I get to the library? How can I get to the bank? En este caso sería how can I get to the house o to your house? How can I get to the drugstore o to the pharmacy? El croquis que puedes presentar es algo parecido a lo que tenemos aquí. Es un croquis muy sencillo. No tiene que ser necesariamente muy laborioso. Y tenemos aquí otras palabras que nos pueden ayudar a entender cómo indicar cómo llegar a la casa o a la farmacia, ¿no? Por ejemplo, tenemos opposite, cross, go straight ahead, turn left, go past, and turn right, ¿no? At the corner of, y hay que mencionar los nombres de las calles. Ahora, ¿cómo damos indicaciones para llegar a algún lugar? Esto es importante, como que seguir este orden. Primero ubicas el lugar donde estás y formulas la pregunta. I am at the police station. ¿Ok? How do I get to the church? 2. Das indicaciones de cómo llegar utilizando las preposiciones de dirección y después indicas una referencia de su ubicación. Por ejemplo, go straight on Main Street. Turn left on 2nd Street. Go 2 blocks. It's on the right. Estamos diciendo los nombres de las calles sobre los que tenemos que caminar, el nombre de la calle sobre la que yo voy a caminar, en cuál voy a dar vuelta, ¿no? Ya sea a la izquierda o la derecha. Luego decimos camina, go, o vas 2, 3, 4 cuadras, según nuestro croquis. Y ya podemos decir hacia qué lado se ubica el edificio que busco, ¿no? It is on the right. Otro ejemplo, go straight on Main Street, turn left on Central Avenue, go 1 block, turn left, it's on the right. Otro ejemplo, go straight on Main Street, turn right on 2nd Street, turn left on Central Avenue, it is on the right. Al final de nuestra oración podemos poner alguna ubicación, bueno, algún edificio como una referencia, ¿no? It is on the right in front of the church. O it is on the right across the cinema. Across from the cinema. Bien, pues no hay que confundirnos. Es algo, se puede decir que es sencillo. Una cosa es decir en qué lugar se encuentra un objeto en relación a otro. Por ejemplo, the cake is on the floor. The money is in the pocket. Y otra cosa es decir cómo llegas o dónde queda cierto lugar al que quieres llegar. Now go straight ahead, then turn right. Bien, el vocabulario que te puede servir para cuando estás describiendo las cosas que están en tu casa, pues son estas, por ejemplo, above, on, below, behind, in front of, between, over, under, next to, beside. Entonces puedes decir, por ejemplo, this is the kitchen. The flowers are on the table.
O this is the kitchen. The oven is in the or on over the shelf. Por ejemplo, la repisa, ¿no? Or on the table in front of the flowers. Ok. Algunos objetos comunes que te encuentras en tu casa, pues son estos, los tenemos aquí en la plataforma, en esta sopa de letras, hay que buscarlos. Pero bueno, te pueden servir las palabras computer, desk, shower, bathroom, toilet, carpet, lamp, ¿no? Pillows, window, fridge, microwave, floor, cooker, sink, duvet. Entonces puedes mencionar la recámara, ¿no? This is the bedroom. Luego mencionas el objeto. The pillows are, ¿dónde se ubican las almohadas? The pillows are inside the drawers, adentro de los cajones, ¿no? Por ejemplo. Entonces podemos hacer uso de estas palabras. Bien, para decir cómo vamos a llegar a algún lado, bueno, tenemos qué lugares tienes que describir en el proyecto. Es the pharmacy and your house. Y como referencias podemos dar los lugares por los que vamos a pasar. Por ejemplo, the church, the library, the park, the pool, the school, hospital, the supermarket, ¿no? Entonces puedes hacer un croquis parecido. Recuerda que para indicar cómo llegar usamos el verbo go. Go on Main Street, then turn left on First Avenue, pass the church, walk 1 block and the pharmacy is in front of the theater, por ejemplo. Bien, aquí tenemos otro croquis en el que pues, nos podemos guiar para describir cómo llegar a la casa o a la farmacia. Y tenemos estos lugares que puedes usar como referencia. The museum, the hospital, the pet store, the police station. Ok, entonces puedes decir, go past the grocery store. My house is in front of the park. O go on First Avenue, walk 1 block, and the pharmacy is across the mall, ¿ok? Entonces podemos usar este vocabulario como referencia para ubicar nuestra casa. Ahora, recuerden que es una situación hipotética, porque de repente hay quien dice, pues es que por mi casa no hay farmacia, o es que para llegar a mi casa nada más es seguirse derecho y tomar taxi. Entonces, no. Y, bueno, acá también quiero recalcar, no se vale decir, pues tomas un taxi y te deja frente a la iglesia, ¿ok? Tenemos que dar la ubicación y una pequeñísima descripción de cómo llegar, una indicación de cómo llegar al lugar. A veces ponen, go out of the church and catch a taxi. Go out of the bus station and take the bus. Ajá. Entonces, pues, mandan a Laura en camión o en taxi a la casa o a la farmacia y pues no, ese no es el objetivo del proyecto integrador, es de que digas cómo llegar. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. How can I get to the hospital? Go straight ahead on Oak Street. The hospital is behind the restaurant on the corner of Oak Street. How can I get to the bank? Go straight ahead on West Street and the bank is next to the supermarket. How can I get to the library? Go straight ahead on Lane Street and turn left on West Street. The library is on the corner of River Street. Como verás, siempre decimos cómo llegar. La calle, el nombre de la calle es importante. Instrucción, girar a la izquierda, girar a la derecha. El nombre de la calle, en qué calle vas a girar o en cuál calle vas a caminar. Y la ubicación. Ok, entonces, bueno, puedes hacer como ejercicio este pequeño mapa. Estás ubicado en la flecha amarilla. Puedes hacer un croquis y con Paint, la herramienta Paint, casi todas las computadoras lo tienen. Te puede auxiliar alguien en tu casa, algún hermano o tu hijo, a lo mejor que ya sabe usar Paint. Es muy fácil, solamente usas y puedes marcar aquí, por ejemplo, como la rayita amarilla que está acá, cómo llegar de aquí al banco, ¿no? Y puedes marcar así, con otro color, como puntitos azules aquí, cómo llegar a otro lugar. Entonces puedes usar esa herramienta Paint para poner tu croquis, que lo puedes bajar de internet, si se puede. Repito, recuerda referenciarlo y bueno, marcar cómo llegar
Recuerda, a la casa y a la farmacia. No hace falta que describan otros lugares. Bien, pues recuerda que estás en un nivel donde tu intención es superarte, ¿no? Por ello es que pido que hagas, como decía yo al inicio, un croquis utilizando la tecnología y conocimientos previos de lo que aprendiste en tus módulos anteriores. Aquí es donde vas a hacer uso de tu creatividad. Ahora, si a alguien se le facilita hacer un croquis en una hoja de papel, lo único que pido es que sea una hoja en blanco o cuadriculada, que hagan su croquis con una regla, con colorcitos y que lo pongan bonito también porque pues así un croquis a lápiz pues, se ve muy feo, ¿no? Y además, les recuerdo, ya están en un nivel donde lo que están haciendo es estar superándose continuamente. Entonces, pues, no dejen de hacerlo. Aquí dejo algunas preposiciones que te pueden servir, las puedes utilizar, aunque bueno, vienen en las diapositivas anteriores. Y pues tenemos estas preposiciones de movimiento que bueno, suelen usarse con algunos verbos que también te pueden ser de utilidad. Abajo está la referencia. Ahora, para el foro de clase, pasando a este tema, pues vamos a hablar de la familia. ¿Qué vamos a hacer en el foro de clase? Es una presentación en PowerPoint con el árbol genealógico de la familia, donde vas a presentarnos a 6 integrantes. Aquí va un primer punto para el checklist. Voy a elegir 6 personas de mi familia y debe tener lo siguiente: la imagen de la persona, texto y audio. Ahora, dentro del mismo PowerPoint puedes ir grabando el audio o al final insertar un solo audio por toda la presentación. Por favor, no pongan un audio para cada persona y un audio para decir su edad, porque entonces ya hay veces que meten hasta 6 ligas de 6 archivos de audio al final del PowerPoint y pues imagínense revisar 6 ligas por cada uno de ustedes, pues nunca voy a terminar. Entonces recuerden que, aprovecho para comentarles, en esta ocasión tenemos 48 horas para concluir con la revisión de sus proyectos integradores, porque ya el día lunes próximo nosotros ya tendríamos que estar concluyendo con lo que es la evaluación absolutamente de todos los pendientes de la plataforma. Entonces, si me entregan su tarea el domingo a las 10 de la noche, todo el grupo, pues imagínense, el lunes no, aunque yo quiera, pues no se puede concluir con todas las revisiones. Por ello se les pide en esta semana que ya no tengan ningún retraso en sus actividades y que procuren seguir la agenda. Bueno, ya me desvié. Entonces son 6 integrantes, imágenes, texto y audio. Y en el árbol vas a integrar la siguiente información por cada uno. Imagen de la persona, nombre, edad, ocupación y parentesco. Es decir, son 5 datos o 5 elementos por cada uno. ¿Cómo se integra tu familia? Bueno, nos los vas a presentar en este árbol genealógico. Por favor, no adjuntes archivos por separado. Para ello te puede servir el vocabulario del tema My Relatives en Facebook, donde vamos a escribir las palabras para identificar a las personas. Bueno, aquí tenemos, ¿no? ¿Quién es tu abuelo, no? El hermano, etc. En el ejercicio tenemos lo que es el vocabulario: grandfather, brother, half sister, media hermana, nephew, cousin, mom, brother-in-law, sister, niece, half brother, dad. ¿Ok? Entonces, son las personas que podemos mencionar en nuestro árbol genealógico. Y entonces tu presentación en PowerPoint para el foro va a quedar parecido así. Aquí la imagen de la persona que nos presentas. Vas a hablar he o she, dependiendo de que es hombre o mujer, ¿no? He or she. El verbo to be, he is 20 years old, he is my, ¿ok? Entonces va, imagen de la persona. 2, nombre, he is Enrique. 3, la edad, he is 45 years old. Ocupación, he is a doctor. Y parentesco, he is my brother. Y ya, esto lo repetimos 6 veces. Puedes darle la presentación al árbol genealógico como gustes. Puede ser en sí un croquis como este: grandfather, grandmother, aunt, mom, uncle, con los datos que se te están pidiendo. O puede ser en sí una forma de un árbol que vaya en forma ascendente o de forma descendente. En fin, aquí es donde vas a hacer uso de tu creatividad. Bueno, aquí les dejo unas ligas que las puedes copiar, las
o puedes poner nada más cómo aprender inglés bien e inmediatamente en el buscador te puede aparecer lo que son las preposiciones y espero que te sean de utilidad. Pues eso sería todo para la elaboración del proyecto integrador. Les pido que por favor hagan sus entregas en estos próximos días para que así para el día lunes ya tengamos concluido lo que es la evaluación de todo el módulo. Recordemos que somos 74 estudiantes, bueno, menos las personas que los asistimos como el asegurador de la calidad, el tutor y una servidora, y nos quedan por ahí algunas personas que se van integrando. Y bien, pues por favor que no se junten las actividades. Y ya estoy por concluir la evaluación del módulo de la del foro de la semana pasada, para que pues no se espanten y digan, ah, no me ha calificado, ya estoy por terminar. Ok, entonces, última sugerencia, revisen bien la rúbrica para el proyecto integrador y recuerden, únicamente son 4 diapositivas. Bueno, pues muchas gracias, sigan celebrando en este día del amor y la amistad y pues si no quieren celebrar, pónganse a hacer su proyecto. Muchas gracias y que tengan todos una buena semana.